Abrí la puerta de mi departamento y me quedé paralizada. 2 niños pequeños estaban sentados contra la pared junto a mi tapete de bienvenida. Uno de ellos estaba envuelto en una cobija rosa muy delgada. El otro aferraba un dinosaurio de plástico con ambas manos. Tardé un segundo en asimilar lo que veían mis ojos en medio de la penumbra del pasillo. Eran mi sobrina Citlali, de 4 años, y mi sobrino Mauricio, de apenas 2. Sus mochilas de viaje estaban tiradas junto a ellos en el frío suelo de granito de mi edificio en la colonia Narvarte. El aire de la mañana era helado, y los pasillos estaban completamente en silencio. Sobre una de las mochilas había un trozo de papel doblado. Lo tomé con las manos temblorosas. Lo abrí y leí 6 palabras que me adormecieron los dedos. Vengo por ellos a los 18. No había ninguna explicación adicional. No había un número de emergencia, ni una disculpa, ni una firma. Citlali me miró con sus enormes ojos oscuros, y me dijo con voz muy bajita que su mamá le había explicado que venían a una pijamada muy larga conmigo. Me arrodillé frente a ellos, y el olor me golpeó de inmediato. El pañal de Mauricio estaba completamente saturado. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación, y cuando la cobija se deslizó un poco, vi un moretón amarillento que se desvanecía bajo la manga de su pequeña camiseta. Saqué mi celular del bolsillo y llamé a mi hermana Verónica. El tono sonó una vez y mandó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más, con el mismo resultado. Verónica había apagado su teléfono o me había bloqueado. Durante toda nuestra vida, yo había sido la hija mayor, la responsable, la que siempre solucionaba los desastres que ella iba dejando a su paso. Pero siempre se había tratado de deudas, de fiestas que terminaban mal o de alquileres atrasados. Nunca de 2 seres humanos abandonados como si fueran equipaje viejo. Me negué a tratar a esos niños como un estorbo que ella pudiera reclamar cuando su vida se volviera más conveniente. Los hice pasar a la sala, encendí la calefacción y le preparé un biberón rápido a Mauricio. Mientras Citlali se sentaba en el sillón cuidando a su hermanito con una intensidad que no correspondía a sus 4 años, yo fui a la cocina y marqué el único número de la persona que conocía la verdadera oscuridad detrás de la fachada de mi hermana. Demetrio era el exnovio de Verónica. No era el padre biológico de los niños, pero había pasado casi 2 años ayudando a criarlos hasta que mi hermana lo echó de su vida. Cuando contestó, su voz sonaba cansada. Le expliqué exactamente lo que había encontrado en mi puerta. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego, Demetrio soltó un suspiro pesado y me pidió que no le hiciera saber a Verónica que habíamos hablado. Me dijo que ella no acababa de tomar una decisión impulsiva esa mañana. Me advirtió que llevaba meses planeando esto. Demetrio me explicó que Verónica estaba preparando una mudanza definitiva a Miami. Había conseguido un lugar en un supuesto programa de desarrollo musical y se estaba vendiendo ante los productores y las agencias como una mujer joven, soltera y, sobre todo, sin hijos. En el circuito de influenciadores de la colonia Condesa y la Roma, ella siempre intentaba proyectar una imagen de artista bohemia y libre. Los niños no encajaban en esa estética. Durante semanas, me dijo Demetrio, Verónica había estado vendiendo muebles en secreto, pidiendo préstamos a conocidos y dejando a Citlali y Mauricio encerrados, con vecinos de dudosa confianza, mientras ella asistía a sesiones de grabación de madrugada. Demetrio la había confrontado la última vez que encontró a Mauricio solo en un corralito, llorando en un departamento oscuro, mientras Verónica estaba un piso más abajo grabando voces. A la mañana siguiente, ella terminó la relación y le dijo a todo el mundo que Demetrio era un hombre controlador que sentía envidia de su carrera. Yo quería pensar que él estaba exagerando, que hablaba desde el resentimiento de una ruptura. Pero entonces mi teléfono vibró. Demetrio me estaba enviando capturas de pantalla. Abrí la primera imagen y sentí que el estómago se me encogía. Era una búsqueda en un foro legal, donde Verónica preguntaba cuánto tiempo podía un padre dejar a sus hijos con un familiar antes de que se considerara abandono permanente frente a la ley. En otro mensaje de texto dirigido a una amiga, mi hermana había escrito que Silvia los aceptaría, porque Silvia siempre necesita sentir que es la salvadora de la familia. Un tercer documento era un borrador de un correo electrónico dirigido a un productor en Miami, donde ella aseguraba haber completado la reubicación permanente de sus dependientes para poder enfocarse al 100% en su arte. Esto no era un acto de desesperación. Era una estrategia calculada con una frialdad aterradora.
Pero Demetrio me reveló algo todavía peor. Verónica llevaba casi un año lucrando con la lástima de los demás. Había creado una fachada en sus redes sociales presentándose como la clásica madre soltera luchona. Publicaba videos llorando frente a una alacena vacía y aseguraba que tenía que elegir entre comprar comida o pagar la renta. Personas de buen corazón, conmovidas por su aparente sufrimiento, le enviaban donaciones a través de Mercado Pago y PayPal. Demetrio había sido testigo de cómo Verónica recibía tarjetas de regalo para supermercados, ropa y cajas de pañales, solo para revender los artículos en Internet. Usaba ese dinero en efectivo para pagar horas de estudio de grabación, tratamientos cosméticos e inyecciones en los labios. Cada vez que algún seguidor le preguntaba por los niños, ella organizaba un video cuidadosamente iluminado donde obligaba a Citlali a repetir frases de gratitud que habían ensayado previamente. Todo era un set de grabación. Y mis sobrinos eran solo utilería. Miré hacia la sala. Citlali había abierto un paquete de galletas que encontró en la mesa. Estaba partiendo cada galleta en pedazos pequeñísimos y entregándole la mitad más grande a Mauricio. Ese pequeño acto, esa mecánica de supervivencia, me dijo más sobre el infierno que habían vivido que cualquier captura de pantalla. Tenía solo 4 años y ya había aprendido a racionar la comida y a proteger a alguien más vulnerable que ella. Me pregunté cuánta crueldad puede normalizar un niño antes de que un adulto decida intervenir. Le pregunté a Demetrio por qué no había denunciado esto antes. Su voz se quebró un poco. Me confesó que lo había intentado. Había llamado a las autoridades hace meses para pedir una revisión de bienestar, pero Verónica limpió el departamento, pidió comida prestada para llenar la alacena y convenció al inspector de que Demetrio era un exnovio acosador que quería arruinarle la vida. Sin registros médicos, sin pruebas sólidas y sin derechos legales sobre los niños, la denuncia de Demetrio quedó archivada en la nada. Él había seguido guardando esos mensajes porque sabía que llegaría el día en que alguien los necesitaría. Ese día era hoy. Colgué la llamada y marqué al sistema de emergencias. Pedí comunicarme con la Procuraduría de Protección a Menores. Expliqué exactamente la situación sin exagerar una sola palabra. Describí la nota de 6 palabras. Las condiciones de las mochilas, la falta de contacto con la madre, el moretón en el brazo de Mauricio y la evidencia digital que acababa de recibir. La operadora me indicó que no confrontara a mi hermana, que no publicara absolutamente nada en Internet y que no firmara ningún documento que Verónica pudiera enviarme de forma privada. Los policías llegaron 20 minutos después. Entraron a mi departamento, fotografiaron la nota sobre la mochila y bajaron a hablar con la administración del edificio para revisar las cámaras de seguridad. Los videos del circuito cerrado no dejaban lugar a dudas. Las imágenes mostraban a Verónica bajando de un auto compacto en la calle oscura. Caminó hasta mi puerta con los niños a las 4 de la mañana con 52 minutos. Los acomodó en el suelo. Dejó las maletas, tocó el timbre una sola vez y se dio la vuelta. Se alejó caminando rápido hacia el auto y en ningún momento miró hacia atrás. Menos de 1 hora después, llegó una trabajadora social del desarrollo integral de la familia, el famoso DIF. Se presentó como Brenda. Era una mujer de rostro severo, pero con una voz increíblemente cálida. Se arrodilló a la altura de Citlali y con mucha paciencia, le preguntó si se sentía segura en mi casa. La niña asintió lentamente, miró hacia el suelo y susurró que su mami siempre decía que la tía Silvia arreglaba todas las cosas rotas. Brenda se puso de pie y me explicó la cruda realidad del sistema de juzgados familiares en México. Los niños podían quedarse conmigo bajo una figura de resguardo familiar de emergencia mientras la agencia realizaba la investigación. Pero me advirtió que este proceso sería brutal. Me dijo que personas como Verónica suelen regresar cuando se dan cuenta de que han perdido el control de la narrativa. Me advirtió que mi hermana podía negar el abandono y acusarme a mí de haber retenido a los niños contra su voluntad. Por eso, me recalcó Brenda, cada mensaje, cada recibo, cada evaluación médica y cada testigo sería la diferencia entre salvar a estos niños o devolverlos al infierno. Acepté de inmediato someterme a todas las revisiones de antecedentes, pruebas psicológicas e inspecciones domiciliarias que la institución requiriera. Para cuando cayó la noche, mi departamento en la colonia Narvarte ya no se sentía como mi refugio privado y silencioso. Se había convertido en la zona cero de un caso legal en el que nunca pedí entrar. Pero cuando por fin logré que los niños se durmieran,
con Citlali aferrada a mi dedo índice y Mauricio acurrucado contra mi costado, sentí que la tristeza se transformaba en algo mucho más frío y peligroso. Era una furia calculada. Verónica había contado con que yo la rescatara en silencio. No contó con que yo documentaría cada pieza de este rescate. Los primeros días no fueron un montaje tierno de películas infantiles, hot cakes y unión familiar. Fueron un curso intensivo y desgarrador sobre lo que la inestabilidad prolongada le hace al cerebro de los niños pequeños. El trauma no se veía como tristeza, se veía como pánico constante. Mauricio se despertaba gritando con un terror absoluto cada vez que escuchaba el sonido de una puerta cerrándose. Citlali escondía pedazos de pan y queso debajo de la almohada, y me pedía perdón con lágrimas en los ojos cada vez que necesitaba un vaso de agua. Ninguno de los dos lloró cuando Brenda nos acompañó a la clínica pediátrica del gobierno para la evaluación obligatoria. El médico me dijo en privado que esa ausencia de lágrimas era mucho más alarmante que el llanto. Un niño que espera ser consolado, busca a un adulto y llora. Un niño que ha aprendido que el consuelo es impredecible, o que pedir ayuda trae consecuencias, se vuelve antinaturalmente silencioso. La revisión médica fue difícil de presenciar. El moretón en el brazo de Mauricio no era reciente, pero el doctor encontró algo peor. Cerca de su hombro izquierdo había una pequeña cicatriz de quemadura, y al examinar sus articulaciones, descubrieron evidencia de que el niño había sufrido una lesión en la muñeca derecha hace meses, la cual había sanado por sí sola sin ninguna atención ortopédica adecuada. Por sí solo, ninguno de estos hallazgos probaba violencia física directa y premeditada. Pero en conjunto, las lesiones pintaban un cuadro innegable de negligencia sistemática y retraso intencional en la búsqueda de atención médica. Cuando el pediatra se agachó y le preguntó suavemente a Citlali cómo se había quemado su hermanito, la niña se quedó paralizada mirando las baldosas blancas del consultorio. No dijo una sola palabra hasta que salimos del lugar. Más tarde, mientras yo aseguraba su cinturón en el asiento trasero de mi carro, Citlali me miró a través del espejo retrovisor y me dijo que la taza caliente se había caído cuando su mami estaba durmiendo. Inmediatamente después, levantó su dedito índice, se lo llevó a los labios y añadió que ellas nunca debían contar historias malas. Mantuve la expresión de mi rostro completamente neutral hasta que me aseguré de que ambos niños estuvieran cómodos. Luego cerré la puerta del auto, caminé hacia la parte trasera del vehículo, me apoyé contra la cajuela y lloré en silencio durante menos de un minuto. No lloraba porque me sintiera abrumada o impotente ante la responsabilidad. Lloraba porque finalmente entendí con cuánta perversidad Verónica había entrenado a su propia hija para proteger a la adulta que le estaba fallando. Brenda organizó de inmediato terapia enfocada en trauma para Citlali y consiguió apoyo temporal para el cuidado de Mauricio. Sin embargo, mi propia vida comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta emergencia. Yo trabajaba como gerente de proyectos de software y había agotado todos mis días personales en menos de una semana. Mi jefe tuvo que reasignar el lanzamiento de un proyecto importante a otro equipo y, aunque intentó ser comprensivo, me dejó claro que los permisos por compasión no protegerían mi puesto de forma indefinida en una empresa con tantas presiones corporativas. Tenía ahorros en el banco, pero no lo suficientes para transformar un departamento de una sola habitación en un hogar permanente y seguro para 2 niños pequeños con necesidades especiales, mientras además me preparaba para pagar honorarios de abogados familiares. Tuve que desarmar mi pequeña oficina. Moví mi escritorio al pasillo, justo al lado de la cocina, y convertí el cuarto libre en la recámara de los niños. Comencé a trabajar de madrugada, iluminada solo por el brillo del monitor, cuando finalmente los gritos nocturnos de Mauricio se apagaban. Hubo momentos en los que resentía a Verónica con cada célula de mi cuerpo. La odiaba cada vez que perdía una reunión importante de trabajo, cada vez que el cansancio me nublaba la vista. Y luego me odiaba a mí misma por sentir ese resentimiento mientras veía a Citlali sentada en la alfombra, coloreando con crayones. Una tarde, me acerqué a ver su dibujo. Había dibujado a 3 personas tomadas de la mano. Le pregunté con mucha suavidad por qué solo había 3 personas en el papel. Ella señaló las figuras y dijo que éramos su hermano, ella y yo. Le pregunté si quería un crayón de otro color para dibujar a su mamá. Citlali negó con la cabeza sin dejar de mirar el papel, y me respondió que su mamá no se quedaba en las fotos. Esa frase me persiguió durante toda la noche. La investigación del DIF comenzó a desenterrar más fragmentos oscuros de la vida en el departamento de Verónica.
Una vecina de la colonia Roma se acercó a Brenda y declaró que en varias ocasiones había encontrado a los niños sentados solos en el pasillo exterior del edificio mientras Verónica gritaba por teléfono encerrada en su habitación. Una antigua niñera proporcionó facturas de pago atrasadas y mensajes de texto que demostraban que mi hermana solía desaparecer y regresar hasta 6 horas después de lo acordado, sin contestar llamadas. El administrador de su edificio aportó un historial de notificaciones por exceso de ruido a altas horas de la madrugada y un reporte de seguridad detallando cómo Mauricio había sido encontrado deambulando cerca del cuarto de lavado, un piso entero lejos de su puerta, sin la supervisión de ningún adulto. Por separado, cada uno de estos hechos era lo suficientemente pequeño como para que una persona manipuladora como Verónica pudiera justificarlos. Pero juntos, formaban una línea de tiempo innegable sobre el abandono emocional y físico. Fue durante el 5.º día cuando encontré la pieza clave de este rompecabezas. Estaba vaciando la mochila rosa de Citlali para lavarla. Al palpar el fondo, noté un abultamiento extraño debajo del forro interior. Abrí un pequeño cierre oculto y saqué un celular viejo con la pantalla estrellada. El aparato no tenía servicio de red móvil, pero la batería aún conservaba algo de carga. Al encenderlo, el teléfono se conectó automáticamente a la red inalámbrica de mi departamento porque Verónica lo había usado allí meses atrás. No me atreví a revisar su contenido de inmediato. Llamé a Brenda y le pregunté qué me permitía hacer la ley. Me ordenó que no borrara, alterara ni distribuyera absolutamente nada, y me dijo que enviaría a un perito investigador para recolectar el dispositivo esa misma tarde. Sin embargo, antes de que la pantalla se bloqueara por inactividad, una notificación brilló en el cristal roto. Era un mensaje proveniente de una cuenta en la nube que seguía vinculada al teléfono. Provenía de un chat grupal titulado Proyecto Miami. La vista previa del mensaje decía exactamente esto. Niños resueltos. Silvia cree que es temporal. Esa única oración cambió por completo la forma emocional en la que yo estaba procesando esta tragedia. Hasta ese momento, una pequeña e ingenua parte de mí todavía albergaba la esperanza de que Verónica hubiera sufrido un ataque de pánico, una crisis nerviosa que la llevó a tomar una decisión imperdonable y que eventualmente regresaría llena de vergüenza y arrepentimiento. Pero ese mensaje en la pantalla estrellada apestaba a confianza, no a pánico. Mi hermana no había abandonado a sus hijos porque estuviera acorralada, ni porque sintiera que no tenía a dónde acudir. Los había colocado exactamente donde los quería. Había calculado que mi sentido de la responsabilidad y mi amor por los niños me obligarían a absorber todo el daño sin cuestionar su plan, dejándola libre para reinventarse en otra ciudad, sin el estorbo de la maternidad. La 6ª noche, el teléfono por fin sonó. El nombre de Verónica parpadeó en mi pantalla mientras yo estaba en la cocina lavando el vasito de plástico de Mauricio. Dejé que el teléfono sonara una vez. Tomé aire para calmar el latido furioso en mi pecho y contesté, activando el altavoz. La línea estaba enlazada mediante una conferencia programada para que Brenda, la trabajadora social, escuchara todo desde su oficina. Cuando Verónica habló, no preguntó si los niños estaban bien. No preguntó si tenían frío, si habían comido o si la extrañaban. Su voz sonaba ligera, casi impaciente, como si estuviera interrumpiendo una tarea aburrida. Me dijo que necesitaba que yo firmara de inmediato unos formularios de custodia temporal. Aseguró que era un simple trámite administrativo solo para cuestiones de la escuela y los doctores, para que no la molestaran mientras ella trabajaba. Le pregunté directamente dónde estaba. Ignoró mi pregunta por completo y me dijo con tono condescendiente que yo estaba haciendo un drama innecesario por una simple pijamada extendida. Mi respiración se volvió pesada. Le informé que la Procuraduría de Menores y el DIF estaban involucrados desde el primer día. El silencio en la línea se volvió afilado como una navaja. Escuché el sonido de su respiración entrecortada. Luego, su tono ligero desapareció y me susurró con un odio puro y venenoso que yo no tenía ningún derecho a hacerle esto. Miré la nota original, la de las 6 palabras, que seguía guardada en una bolsa de plástico sobre mi mesa. Le respondí que ella me había otorgado todos los derechos legales sobre la vida de sus hijos en el momento en que se dio la vuelta y los dejó tirados en el frío antes del amanecer. Verónica colgó la llamada de golpe, pero no sin antes soltar una última frase. Me dijo que yo siempre le había tenido envidia y que siempre había querido robarle su vida. Era una acusación tan patética y absurda que casi me hizo reír. Yo jamás había querido su vida.
Lo único que quería era que estos niños sobrevivieran a ella. Brenda me llamó apenas terminó la conferencia. Me advirtió que el siguiente movimiento de mi hermana sería altamente agresivo. Me explicó que las personas narcisistas que dependen del control absoluto suelen escalar la violencia de sus acciones cuando la documentación legal reemplaza a la secrecía familiar. Brenda no se equivocó. A la mañana siguiente, el sonido violento de alguien golpeando mi puerta me despertó. Miré el reloj. Eran apenas las 6 de la mañana. Mauricio comenzó a gritar desde su habitación al escuchar el ruido. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo un nudo de hielo en el estómago, y miré por la mirilla. Había 2 policías uniformados de pie en mi pasillo. Abrí la puerta lentamente, sosteniendo mi identificación en la mano. El oficial al mando me miró con severidad y me informó que tenían una orden para investigar mi domicilio. Verónica acababa de presentarse en el Ministerio Público y me había denunciado formalmente por el delito de secuestro infantil. Brenda me llamó apenas terminó la conferencia. Me advirtió que el siguiente movimiento de mi hermana sería altamente agresivo. Me explicó que las personas narcisistas, que dependen del control absoluto, suelen escalar la violencia de sus acciones cuando la documentación legal reemplaza a la secrecía familiar. Brenda no se equivocó. A la mañana siguiente, el sonido violento de alguien golpeando mi puerta me despertó. Miré el reloj. Eran apenas las 6 de la mañana. Mauricio comenzó a gritar desde su habitación al escuchar el ruido. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo un nudo de hielo en el estómago, y miré por la mirilla. Había 2 policías uniformados de pie en mi pasillo. Abrí la puerta lentamente, sosteniendo mi identificación en la mano. El oficial al mando me miró con severidad y me informó que tenían una orden para investigar mi domicilio. Verónica acababa de presentarse en el Ministerio Público y me había denunciado formalmente por el delito de secuestro infantil. Invité a los oficiales a pasar. No levanté la voz ni intenté discutir con ellos. Sabía que cualquier reacción emocional intensa sería documentada en mi contra. Mientras los policías entraban a la sala, Mauricio seguía llorando en el cuarto. Citlali salió al pasillo, se paró frente a la puerta de su hermano, y extendió los brazos como si su pequeño cuerpo pudiera detener a 2 hombres armados. El oficial más joven bajó la mirada, visiblemente incómodo ante el terror de la niña. Le pedí un momento y caminé hacia el cajón de la cocina. Saqué la bolsa de plástico donde había guardado la evidencia del primer día. La coloqué sobre la mesa de centro y le pedí al oficial que leyera la nota escrita a mano. Vengo por ellos a los 18. Luego, saqué mi teléfono y reproduje el video que la administración del edificio me había entregado. Los oficiales observaron en silencio la pantalla. Vieron a mi hermana abandonar a sus hijos a las 4:52 de la madrugada, dar la media vuelta y alejarse sin mirar atrás. La expresión severa del oficial al mando se transformó en una mezcla de repulsión y cansancio. Anotó los datos de la carpeta de investigación que el Desarrollo Integral de la Familia ya había abierto y se disculpó por la intrusión. La acusación de secuestro murió en mi sala esa misma mañana. Pero el incidente me dejó una certeza aterradora. Mi hermana estaba dispuesta a enviarme a una prisión federal con tal de proteger la mentira que había construido sobre su vida. Semanas después, el juzgado ordenó una reunión de mediación supervisada en las oficinas centrales del sistema familiar. Brenda, la trabajadora social, me aconsejó asistir. Negarme podía ser interpretado por el juez como una actitud hostil y poco cooperativa. La reunión se llevó a cabo en una sala gris y fría, iluminada por luces fluorescentes que hacían que todo pareciera clínico. Verónica llegó 20 minutos tarde. Vestía un suéter oscuro y holgado, y llevaba unas enormes gafas de sol. Tenía la expresión perfectamente ensayada de una celebridad exhausta que asiste a un compromiso molesto. Se quitó los lentes, le sonrió al mediador con una dulzura prefabricada y dijo que yo siempre había tenido problemas de límites. El mediador, un hombre mayor con un expediente voluminoso sobre la mesa, le pidió a Verónica que explicara su plan a largo plazo para los niños. Mi hermana suspiró y relató una historia trágica. Dijo que había sufrido una crisis temporal de salud mental y que confió en mí para cuidar de sus hijos mientras ella se recuperaba. La frase sonaba tan memorizada que parecía leída de un guión. Describió su próximo viaje a Miami como un tratamiento de sanación a través de la música. Dijo que los niños nunca estuvieron en peligro y que mi reacción exagerada le había causado un daño psicológico irreparable.
Cuando Brenda mencionó las viejas fracturas y las cicatrices que el pediatra encontró en Mauricio, Verónica ni siquiera parpadeó. Culpó a unas supuestas niñeras negligentes a las que, casualmente, no podía identificar. Escuché en silencio hasta que ella cruzó los brazos y dijo que yo no entendía lo que era sacrificar tu propia identidad por culpa de la maternidad. Esa fue la frase que rompió mi paciencia. Me incliné hacia adelante y le pregunté directamente si Citlali y Mauricio alguna vez tuvieron una identidad en su historia, o si solo eran utilería para cuando le convenía dar lástima. La compostura de Verónica se fracturó. Se giró hacia mí y su voz perdió toda la dulzura fingida. Me acusó de ser una mujer amargada y sin hijos. Dijo que yo me creía superior porque nuestra madre siempre me confió las finanzas de la familia. En su versión distorsionada del mundo, cada consecuencia de sus propios fracasos era algo que yo le había robado. Le respondí con voz muy baja pero firme. Le dije que apoyaría cualquier tratamiento psicológico y cualquier esfuerzo genuino por reparar el daño que había causado. Pero le dejé claro que no firmaría ningún acuerdo privado que le permitiera conservar sus beneficios económicos, sus donaciones en línea y su control público, mientras yo criaba a sus hijos en secreto. El mediador intervino y le preguntó a Verónica si había recibido dinero en nombre de los niños después de haberlos dejado en mi puerta. Ella lo negó categóricamente, afirmando que sus cuentas estaban congeladas. Brenda, sin decir una sola palabra, deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era un registro de transacciones. 2 días después del abandono, Verónica había aceptado 5 transferencias importantes a través de plataformas digitales, todas etiquetadas por sus seguidores como ayuda para pañales y comida. Esa misma tarde, según el registro bancario, mi hermana había utilizado exactamente esa cantidad para pagar el depósito de un estudio de grabación en Miami. Verónica se quedó mirando el papel. Sus ojos se abrieron con furia. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y me miró con un odio tan visceral que el guardia de seguridad de la sala dio un paso al frente. Bajó la voz a un susurro rasposo y me prometió que me arrepentiría de haberla humillado. Después de esa reunión, mi hermana desató una campaña de destrucción masiva. Contactó a familiares lejanos, a sus antiguos compañeros de trabajo y a nuestros amigos en común. Difundió la historia de que yo había aprovechado su colapso nervioso para robarle a sus hijos. Publicó un video llorando en sus redes sociales, sin mencionar mi nombre, pero diciendo que un familiar de mucha confianza había manipulado al sistema corrupto de este país para destruir a una madre vulnerable. Personas que no me conocían comenzaron a enviarme mensajes de odio. Algunos me identificaron a través de fotografías antiguas y me llamaron monstruo. Yo quería defenderme, quería gritar la verdad y publicar las pruebas. Pero mis abogados y Brenda me prohibieron estrictamente hablar del caso en público. Me recordaron que cualquier mención de los niños en Internet podría ser utilizada en mi contra en los juzgados familiares. Tuve que soportar el linchamiento en silencio. Pero el ataque mediático no fue suficiente para ella. Verónica contrató a un abogado agresivo usando el dinero que seguía recaudando en su campaña en línea. Este abogado presentó ante el juez una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto. En esos mensajes, supuestamente enviados desde mi número, yo le rogaba a Verónica que me regalara a los niños. En una de las líneas, yo supuestamente escribía que los niños estarían mejor conmigo y le sugería que desapareciera por un tiempo. Cuando mi abogado me mostró los documentos, sentí náuseas. Yo jamás había escrito esas palabras. Pero las capturas de pantalla se veían increíblemente reales. Tenían mi foto de perfil, el formato exacto de la aplicación y mi estilo de escritura. Durante 12 horas interminables, me senté en la oscuridad de mi cocina cuestionando todo. Me pregunté si la evidencia fabricada podía pesar más que la verdad. Simplemente porque era una historia más fácil de digerir para un juez cansado. Entonces, Demetrio volvió a salvar el caso. Me llamó a medianoche y me recordó que, años atrás, Verónica había registrado una cuenta secundaria en una aplicación de mensajería utilizando mi nombre y un número de prepago para evadir a unos cobradores. Contratamos a un perito informático forense para analizar los datos originales extraídos de la nube del teléfono viejo que habíamos encontrado en la mochila de Citlali. El descubrimiento fue devastador. El perito demostró que las capturas de pantalla eran un trabajo de edición. Mi hermana había recortado frases sueltas de una conversación que tuvimos 3 años atrás sobre el cuidado médico de nuestra madre, y las había pegado sobre mensajes que ella misma había escrito desde la cuenta falsa. Los códigos de tiempo, las fuentes de texto y los metadatos ocultos no coincidían.
Ese hallazgo hizo mucho más que destruir su falsa acusación. Le abrió la puerta a los investigadores federales para buscar qué otras cosas había falsificado. Al revisar los archivos ocultos en la nube, encontraron un documento escaneado con mi firma. Verónica había calcado mi firma de un viejo contrato de arrendamiento donde yo fui su aval. Con esa firma falsa, creó un poder notarial apócrifo fechado 6 semanas antes del abandono. En ese documento, yo supuestamente aceptaba asumir el cuidado diario y los gastos de los niños, mientras ella conservaba todos los derechos de toma de decisiones y los beneficios económicos. Además, había utilizado mi dirección en la colonia Narvarte para solicitar subsidios gubernamentales de asistencia alimentaria y apoyos para madres solteras. En los formularios del gobierno, mi hermana declaraba que los niños vivían conmigo. Pero en sus redes sociales, donde pedía donaciones, juraba que vivían con ella en la colonia Roma. Alteraba la realidad dependiendo de quién le estuviera pagando. El caso dejó de ser solamente sobre una madre desesperada tomando una mala decisión. Ahora había cargos criminales formales por falsificación de documentos, fraude de beneficios estatales y explotación de la identidad de menores de edad. No sentí ninguna celebración cuando la Fiscalía tomó el control financiero del caso. Cada nueva consecuencia amenazaba la libertad, el futuro y la vivienda de mi hermana. A pesar de todo el veneno, seguía siendo mi sangre. Pero cada vez que la culpa intentaba asfixiarme, recordaba la voz temblorosa de Citlali diciendo que ellas no contaban historias malas. Guardar silencio no salvaría a Verónica. Solo le enseñaría a mis sobrinos que los adultos pueden usar el amor como excusa para esconder la violencia. El castillo de naipes de mi hermana finalmente se derrumbó de forma pública. El productor de Miami se enteró del escándalo cuando los documentos del fraude financiero se hicieron públicos en los registros de la corte. Él mismo contactó a los investigadores. Declaró que Verónica le había asegurado que sus hijos vivían permanentemente con su padre en España. Al descubrir la mentira, el productor canceló la residencia musical y le retiró cualquier oferta de trabajo. Una marca de cosméticos que la patrocinaba terminó su contrato. Los donadores de Internet comenzaron a exigir reembolsos a través de las plataformas de pago. Su casero le entregó un aviso de desalojo por falta de pago. Los mismos familiares que me habían llamado cruel dejaron de contestarle el teléfono cuando los investigadores los interrogaron sobre el destino del dinero que le habían enviado. La audiencia final se llevó a cabo 10 meses después de aquella helada mañana en mi puerta. Los juzgados familiares de la Ciudad de México olían a papel viejo y a cera de piso. El expediente del caso llenaba 3 cajas de cartón. Entré a la sala de audiencias llevando únicamente reportes médicos, videos de seguridad, mensajes autenticados y el trozo de papel original con aquellas 6 palabras. Citlali y Mauricio se quedaron en casa con una cuidadora certificada. Me negué rotundamente a convertirlos en espectadores de una guerra por su propia seguridad. Verónica llegó vestida con un traje sastre oscuro. Lucía lo suficientemente frágil como para parecer convincente. Su nuevo abogado intentó pintarla como una madre abrumada, víctima de una depresión no tratada, que había sido manipulada por una hermana ambiciosa y un exnovio resentido. Yo no me opuse a la posibilidad de que Verónica estuviera deprimida. Las enfermedades mentales merecen tratamiento, empatía y paciencia, no castigo. Pero la depresión no falsifica firmas legales. La depresión no edita mensajes de texto para incriminar a alguien más. La depresión no cobra dinero de caridad después de abandonar a 2 niños pequeños en un pasillo de granito, ni entrena a una niña de 4 años para fingir gratitud frente a una cámara de celular. La explicación de un trauma no puede convertirse en el borrador de tus crímenes. Demetrio subió al estrado de los testigos. Mi hermana se negó a mirarlo a los ojos. Él admitió con voz rota que había encubierto los secretos de Verónica y había retrasado su denuncia porque la amaba profundamente. Describió las noches en las que Citlali cenaba sobras en el departamento de los vecinos. El abogado de mi hermana intentó atacar su credibilidad, preguntándole si todo esto era una simple venganza por la ruptura amorosa. Demetrio lo miró fijamente y respondió que él solo quería que ella eligiera a los niños, y que cuando ella no lo hizo, él eligió dejar de ayudarla a esconder la basura. El golpe más duro vino de una antigua asistente del estudio de grabación. Ella testificó que Verónica solía llevar a los niños a sesiones de madrugada y cerraba la puerta del cuarto de ensayo con llave para que los llantos no interrumpieran sus grabaciones. Contó cómo una noche, pasada la medianoche, encontró a Citlali en un pasillo oscuro,
intentando cambiarle la ropa mojada a su hermano menor. Cuando la asistente confrontó a Verónica, fue despedida en el acto. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Mi testimonio fue el último. No llamé monstruo a mi hermana. No usé adjetivos dramáticos. Simplemente describí a los niños tal como los encontré y tal como eran ahora. Expliqué que Mauricio ya no gritaba cada vez que una puerta se cerraba, pero que todavía entraba en pánico si veía a alguien empacar una maleta. Dije que Citlali había dejado de esconder comida bajo su almohada, pero que aún le preguntaba a cada persona que entraba a la casa si planeaban regresar. Cuando el abogado de Verónica me preguntó en el contrainterrogatorio si yo sentía resentimiento por haber sacrificado mi carrera profesional y mi libertad, lo miré a los ojos y dije que sí. Expliqué que el amor incondicional y el resentimiento profundo pueden existir en la misma habitación. Pero los adultos somos responsables de lo que hacemos con ambas emociones. Yo nunca dejé a los niños solos en un cuarto oscuro, nunca los usé para dar lástima en Internet y nunca los culpé por la vida que yo misma elegí. Al final de la audiencia, Verónica hizo un último intento por controlar la narrativa de la sala. Se puso de pie sin permiso del juez y acusó a todos los presentes de lucrar con su dolor. Gritó que este caso había destruido su carrera musical y que yo siempre tenía que ganar en todo. El juez golpeó el escritorio y le ordenó sentarse. Cuando ella se negó, un alguacil dio un paso hacia ella. Verónica me miró con los ojos inyectados de rabia y me gritó que admitiera que yo la odiaba desde antes de que todo esto pasara. Sostuve su mirada y le respondí con calma. Le dije que yo odiaba lo que ella había hecho, y que pasé meses esperando que decidiera dejar de hacerlo. Esa misma tarde, el juez me otorgó la tutela legal permanente con autoridad absoluta sobre la educación, la atención médica y todas las decisiones financieras de los niños. Los derechos parentales de Verónica no fueron borrados automáticamente, pero se le prohibió cualquier tipo de visita no supervisada, se le prohibió usar las imágenes de los niños para promoción, y se le impuso una orden de restricción para no acercarse a sus escuelas. El tribunal también remitió los hallazgos de fraude y falsificación a la Fiscalía Penal, ordenando una restitución económica total de las donaciones obtenidas ilícitamente. La resolución debería haberse sentido como una victoria absoluta. Pero mientras estaba sentada en el pasillo del juzgado, temblando por el agotamiento, entendí la verdad más dura de todas. Las consecuencias legales no crean remordimiento automáticamente. A veces, las consecuencias solo le quitan el público al narcisista. Para evitar la prisión federal por los cargos de fraude y falsificación, Verónica aceptó un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo requería que cumpliera libertad condicional, pagara restitución al Estado, asistiera a programas de educación para padres y realizara servicio comunitario. Perdió su departamento, su estudio exigió el pago de honorarios atrasados y su programa de rehabilitación la rechazó. Nada de eso fue producto de una campaña de venganza mía. Fue el resultado directo de los documentos que ella misma falsificó, del dinero que robó y de las mentiras que sostuvo. Durante varios meses, asistió a terapia solo cuando su oficial de libertad condicional la obligaba. Completó la mitad del programa para padres, pero en sus evaluaciones seguía afirmando que yo le había lavado el cerebro a sus hijos. Entonces, 3 semanas después de la sentencia final, cometió su último error. Violó la orden de restricción. Apareció afuera del jardín de niños de Citlali llevando un enorme racimo de globos y un oso de peluche gigante. Una maestra la interceptó antes de que pudiera llegar al patio de juegos. Verónica empezó a gritar que yo la había borrado de su propia familia y exigió ver a su hija. Citlali escuchó los gritos desde su salón y se escondió debajo de un escritorio, temblando de terror. Mauricio, al ver los globos más tarde, comenzó a llorar histéricamente porque asociaba el incidente con el caos que lo rodeaba. Esa violación destruyó cualquier argumento legal que le quedara para buscar una reunificación a corto plazo. El tribunal suspendió todo contacto directo. La única forma de comunicación permitida en el futuro sería a través de cartas escritas, las cuales debían ser revisadas y aprobadas por un equipo de terapeutas profesionales. El día que el juez leyó esta restricción final, Verónica lloró. Pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron como lo habrían hecho años atrás. Había aprendido por las malas que la emoción descontrolada no es lo mismo que asumir la responsabilidad. Pidió hablar directamente conmigo antes de que los alguaciles la escoltaran fuera de la sala. El juez lo permitió brevemente. Verónica me miró, con el maquillaje corrido y los hombros caídos,
y me dijo que yo me había quedado con todo. La miré por última vez y le respondí la única verdad que importaba. Le dije que no. Le dije que los niños habían perdido a su madre, que yo había perdido a mi hermana, y que ella había perdido la vida que prefirió elegir por encima de ellos. Nadie se quedó con nada. Simplemente sobrevivimos. Por primera vez en toda su vida, Verónica no tuvo nada que responder. Han pasado meses desde aquel día. Hoy vivimos en un departamento modesto en la colonia Narvarte. Los gabinetes de la cocina están descarapelados, las tuberías del edificio hacen ruido en la madrugada, y tenemos un balcón minúsculo donde los niños cultivan albahaca en vasos de plástico rotos. No es la vida elegante que mi hermana soñaba, ni es la vida tranquila e independiente que yo había planeado. Pero es una vida estable. Y para mí, la estabilidad se ha convertido en la cosa más hermosa del mundo. Los niños están sanando a su propio ritmo, de formas irregulares pero reales. Mauricio dejó de aferrarse a su dinosaurio de plástico cuando empezó el preescolar, aunque todavía lo guarda en una repisa junto a su cama. Citlali aprendió a pedir un segundo plato de comida sin bajar la mirada y sin pedir perdón. Hace poco, en su terapia psicológica, Citlali creó un pequeño libro de dibujos engrapados. Lo tituló Las personas que regresan. Cada página mostraba a alguien alejándose y luego volviendo. Estaba su maestra del kinder, estaba Demetrio, estaba el cartero de la colonia, y estaba yo. Verónica no aparecía en ninguna página de ese libro. Yo no le pedí que la incluyera. Entendí que la verdadera sanación no requiere forzar la esperanza en una forma que todavía le causa terror a una niña. La venganza que yo imaginaba en mis noches más oscuras era un momento de claridad dramática, un instante en el que mi hermana finalmente comprendería mi dolor. Pero la vida real es mucho menos cinematográfica y mucho más honesta. El castigo de Verónica no fue un colapso espectacular. Su castigo es despertar todos los días sin la fama por la que sacrificó a su sangre. Su castigo es pagar deudas por dinero que obtuvo del sufrimiento ajeno. Su castigo es saber que el acceso a Citlali y Mauricio dependerá de años de cambio comprobable, y no de una simple disculpa llorando frente a una cámara. Mi victoria no fue verla perderlo todo. Mi victoria es estar de pie en mi cocina, escuchando a los niños discutir por un juguete, y luego soltar una carcajada limpia y libre. Gané el caso legal, pero siempre llevaré el duelo por la hermana que deseé que Verónica hubiera elegido ser. Sin embargo, ese dolor no significa que tomé la decisión equivocada. A veces, proteger a una familia significa negarte a preservar la versión de esa familia que estaba causando la destrucción. Así que Jimmy, honestamente, si alguien de tu propia sangre abandonara a sus hijos en el frío, mintiera públicamente para proteger su imagen pública, y solo intentara regresar cuando las consecuencias legales la acorralaran, ¿le ofrecerías otra oportunidad incondicional? ¿O le exigirías que demostrara un cambio real antes de dejarla entrar de nuevo? ¿Y dónde crees que debe terminar la lealtad de sangre cuando comienza la seguridad de un niño? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Todo lo narrado es una obra de ficción creada exclusivamente para la reflexión, el entretenimiento y el análisis de la psicología humana. Esperamos que este relato te recuerde que la mejor respuesta ante la traición profunda no siempre es destruir al otro para demostrar que tienes la razón. A veces, la mejor respuesta es volverte tan íntegro, tan en paz y tan inquebrantable, que las acciones de los demás pierdan para siempre el poder de controlar tu vida.